Shalom amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien. Mi nombre es Sandra y quiero contarte el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Como dice el título de este video, fui sana de cáncer de hueso. Y espero que este video sea de mucha bendición y edificación para todas aquellas personas que hoy lo están viendo y que quizás hoy están necesitando una palabra de aliento. Cuando tenía 5 años, me recuerdo perfectamente que estaba jugando con mis amigos, primos. En mi casa había campañas evangelísticas. Mis padres siempre estuvieron disponiendo su casa para hacer campañas evangelísticas donde va un predicador, habla del Señor y mucha gente, especialmente los vecinos, en aquel tiempo se acercaban y bueno, ellos se hacían parte, ¿no es cierto?, de esta comunidad hermosa llamada la Iglesia Evangélica Cristiana. Y me recuerdo que una de esas reuniones estaba jugando y yo previamente sentía dolor en una de mis piernas y me acuerdo que estábamos jugando y teníamos en nuestra casa un tronco de árbol cortado ahí que parecía un banquito y siempre nos sentábamos ahí. Y en esa oportunidad yo me subo arriba, que no era tan alto, sino que era la altura de una silla normal. Me subo arriba de ese pedazo de tronco y salto, y cuando salto me quiebro la pierna que me dolía. La quebradura fue en la pierna derecha y el hueso, la tibia, se quebró. O sea, fue algo como que no era un accidente grande, sino que salté, pero se ve que ya tenía sensible porque yo recuerdo haber sentido dolor en esa pierna. Pasaron los años, en esa pierna me quedó deforme, como que diferente a la otra pierna. Siempre tenía una monturita ahí en la parte del hueso de la tibia que se notaba y me daba mucha vergüenza muchas veces mostrar esa pierna. Así que bueno, pasaron los años. A los 19 años me caso con el que es mi esposo y después yo quedo embarazada, tengo mi hijo después cumple 5 años y nosotros nos mudamos acá a Córdoba, provincia de Córdoba. Estamos en Argentina, estoy hablando de Argentina, provincia de Córdoba, nos mudamos, vivíamos en Entre Ríos. Y en ese trayecto de vivir acá en Córdoba, yo lo llevo a la edad de 5 años a la salita de jardín. Y en ese momento que lo llevo yo en mi bicicleta, él va atrás en su sillita. Viene una chica que está manejando en contramano y como que pierde el control de su moto, me choca. Y cuando me choca, la rueda de la bicicleta golpea en mi pierna donde yo tenía esa montura, ¿sí? Yo ya también en ese tiempo venía sintiendo dolores, venía sintiendo como que algo me estaba molestando y como dolores, pero no le daba mucho artículo. Así que cuando me chocan, yo caigo y la rueda o el guardabarro de la rueda me pega justamente en mi pierna derecha donde yo caigo, y cuando miro mi pierna estaba en forma así, el hueso de la pierna derecha deforme totalmente. Y obviamente se quebró y me tuvieron que llevar a la clínica de ese lugar. Y bueno, todo parecía como normal, como que bueno, hay que enyesar y bueno, después iba a seguir mi vida normal y corriente. Pero los médicos comenzaron a ver algo deforme dentro mío, algo que le estaba preocupando, y bueno, y ahí comenzó el proceso donde yo comienzo a entrar en un año de proceso donde voy de médico en médico, de consultorio en consultorio, de traumatólogo en traumatólogo, y nadie quería tocarme, ni siquiera nada. Simplemente me hacían los estudios, resonancia magnética, rayos, una cierta cantidad de estudios, y todo daba de que yo tenía en esa parte del hueso, tenía cáncer. O sea, era un tumor maligno. Según los médicos, era el 5º en el mundo, era un tumor agresivo, y el 2º en Argentina. Y el primer caso en Argentina había sido en ese entonces, hace 30 años atrás, de lo que a mí me había pasado. Así que estaban totalmente, no sabían cómo tratar lo que yo tenía, porque el primer caso fue hace 30 años atrás y los médicos nunca habían visto este caso mío. Así que
esa era mi situación. En todos los estudios salía que el golpe o el accidente había provocado metástasis. Entonces nadie me quería tocar. Varias veces estuve en Clínica Sucre de Córdoba capital y ahí me hicieron biopsia. Bueno, salieron todos estos estudios. El tumor era bien raro, el nombre también, que no lo recuerdo con perfección, pero algo de amanantinoma o algo así era, no me acuerdo bien, pero tenía un nombre parecido a eso. Y en una oportunidad yo no podía caminar, yo tenía que estar usando o muletas o estaba andando con un solo pie a veces en mi casa, pero no podía moverme como una persona normal. Estaba pasando casi un año que yo estaba en esa condición. Imagínate, en la pierna quebrada, nadie me tocó, simplemente me pusieron unas vendas y así estaba la pierna, o sea, el hueso o lo que esté en mi pierna estaba totalmente deforme. Así que en una oportunidad ya al final, cuando ya no se sabía qué iba a pasar conmigo, mi esposo tuvo que andar de un lado para otro con el tema de la mutual, con el tema de los servicios que se requieren obviamente para semejante complejidad. Y recuerdo que una de las médicas que me trataba lo llamó a mi esposo y le dijo que se vaya urgente a Córdoba, a la capital, digamos. Así que y allá le dijo que no había nada que hacer conmigo porque era un cáncer bastante agresivo y que le daba mucha pena porque yo era una persona muy joven, tenía un hijo, toda una vida por delante, y que esto ya estaba haciendo, saltando, ya del lugar donde estaba ya había saltado más abajo y estaba prácticamente en toda la parte baja de mi pierna. El consejo que le da a mi esposo es que tenían que amputar la pierna porque no había otra solución. Así que él va solito a esa consulta y bueno, la médica le dice que qué va a hacer al respecto, ya que es mi esposo y él tenía que tomar una decisión cuanto antes para que esto no siga avanzando. No obstante, ella le dijo que en estos casos esta enfermedad avanza y va a seguir provocando daños en otras partes del cuerpo porque se extiende. Y le daba mucha pena porque yo era una mujer joven y que ya sabíamos lo que pasaba con estos asuntos. Así que mi esposo regresa y yo le digo que me diga, que no me mienta, y bueno, me cuenta todo eso y yo comienzo a llorar y siento ahí como esa palpitación de lo que es el sentirte que estás rodeada por la muerte, por una oscuridad que por más que estés rodeado de la gente que está pasando por enfermedades fuertes. La otra vez en este mismo canal puse un video de mi hermana, que también ella padeció en otra situación, pero la gente que pasa por estas situaciones difíciles de enfermedad, por más que esté rodeada de gente, de amigos, de parientes, yo de mi esposo, mi hijo, mis seres queridos, siempre es como que tu alma está en soledad. Siempre sentís que estás sola o solo, o que más allá que esté rodeado de mucha gente, siempre estamos en la noche oscura de nuestra alma. Y ese era mi caso, donde yo empecé a llorar. Muchas veces me iba al baño porque vivíamos en un monoambiente y yo me iba al baño y lloraba, y yo hasta ese momento yo creía en Dios porque mis padres me enseñaron a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, pero nunca había tenido un encuentro personal con Él. Entonces yo comienzo a ir al baño porque era un monoambiente donde vivíamos y siempre había gente en mi casa y no quería que me vean llorar o en un estado de desesperación. Así que me iba al baño y lloraba y le pedí a Dios que Él intervenga en esta situación, que Él haga algo con respecto a lo que me estaba pasando. Y muchas veces lloraba en silencio y mi esposo no se enteraba. Cuando él dormía en la madrugada, a veces estaba yo llorando en silencio, buscando una respuesta de Dios para esta situación. Es ahí donde yo comienzo a entrar en un ámbito donde comienzo a clamar a Dios, a orar,
a buscarlo como nunca antes lo había buscado. Yo antes había oído de oídas, como dice su palabra en Job, de oída, lo había oído, pero no lo conocía. Y en ese momento mi corazón comenzó a buscar. Yo decía, acá si no hay otra salida, otra solución, yo sé que Dios puede hacer algo con respecto a lo que me estaba pasando, y comencé a orar, a buscar. No obstante, mi esposo no se quedó con esa última devolución que le dio la médica, y volvió a viajar y a consultarle, y le dijo, tiene que haber otra salida, tiene que haber algo más, tiene que haber alguien que pueda encargarse de esto. Y la mujer le decía, no, es muy difícil, aunque dice, puede ser que haya una persona. Y ahí le mencionó al médico, decía que es una eminencia a nivel Córdoba y Argentina, era uno de los que estaban allá en lo alto, digamos, que podrían interesarse en mi caso y hacer algo. Así que le pasó el contacto, y mi esposo, yo te estoy contando esto como resumiendo muchas cosas, pero entre todas esas cosas nosotros pasamos toda enfermedad. La gente que me escucha, la gente que ha padecido o que ha pasado por situaciones de enfermedad, la enfermedad no viene sola, la enfermedad siempre trae ruina, la enfermedad siempre te comienza a quitar no solamente el gozo, el bienestar familiar, sino que también viene con pobreza, viene ruina, porque todos los ingresos que tenés que administrarlo conforme a lo que se está gestando en esa persona o en tu persona si estás enfermo. Entonces, te hago la historia larga resumiéndola. Mi esposo trató de conectar con este médico. Él, cuando se le comentó de qué se trataba y de qué tumor se trataba, se interesó sin lugar a dudas en el caso, y le pidió a mi esposo que me lleve a Córdoba capital nuevamente, que vaya a su edificio, porque es un edificio privado, y que me lleve, y que le interesaba mi caso. No tenía que pagar la consulta, a él le interesaba mi caso. Y cuando fuimos a la consulta dijo, este es un caso rarísimo de cáncer, que ya hizo metástasis, y yo lo único que le decía, lo único que quiero es que no me corten la pierna. Y bueno, él dijo, vas a tener que entrar en quimioterapia, vamos a tratar de salvarte la pierna, pero después vas a tener que entrar en las quimioterapias y vas a tener que tener un tratamiento que se le hacen a las personas, obviamente, que tienen problema o la enfermedad de cáncer. Entonces yo acepté, y para eso obviamente mi esposo, gracias a Dios, estaba trabajando en una empresa donde su mutual, su cobertura médica, podía cubrirme los gastos, que eran altísimos esa operación, pero yo creo que fue la intervención divina de Dios. Y el médico le dijo, no sé si le vamos a poder salvar la pierna, pero estaremos tratando de hacerlo. Va a ser una operación larga, empezaban a la mañana temprano y sé que terminó después del mediodía, y va a ser una operación larga, y no te aseguro que le salvemos la pierna, pero vamos a tener que tratar de cortar esa parte donde está afectada. Los médicos le propusieron hacerme un implante de hueso, ¿sí? Y teníamos que encontrar a un donante, digamos, de una persona obviamente ya fallecida, que en el banco de hueso pueda, es como un implante. Mi cuerpo lo tiene que aceptar, es compatible, es la palabra que quería decir. Así que bueno, pasó el tiempo y me volvieron a hacer varios estudios más, y yo, mientras oraba al Señor, le pedía al Señor, y estaba en la noche oscura de mi alma, como quizás muchos de ustedes lo están, y nosotros estábamos apostando a todo eso, confiando en que Dios iba a intervenir en esa situación y me iba a sacar victoriosa de aquella situación en la cual yo estaba atravesando. Así que pasó el tiempo, pasaron 1 o 2 meses de estudios, de ir, de viajar, de volver, y la economía estaba mal, nosotros estábamos pasando necesidad,
porque había que pagar remedios, había que pagar un montón de cosas, trámites, todo llevaba un costo, y prácticamente mi esposo, por acompañarme, que a veces estaba semanas enteras en Córdoba, él le daban permiso en el trabajo, pero no cobraba su dinero. Así que por eso te digo, la enfermedad no solamente viene para afectar la vida de una persona, sino que también la economía y la familia, el entorno familiar. Así que llegó el día de la operación, y mi mamá, como siempre contó mi hermana también, ella estaba ahí también conmigo, ella me acompañó, ella estuvo conmigo, y a mí me pusieron antes de la operación en un lugar donde estaban todas las personas enfermas de cáncer, y en una habitación donde había algunos casos ya terminales. Y yo pude observar cómo el sufrimiento de aquellas personas, incluyendo el mío, y la expectación que hay, ¿no es cierto?, de saber qué va a pasar con uno. Pero hasta ese entonces yo estaba confiada en el Señor. Unos días antes de ir a la internación, mi suegro, que era un hombre de Dios, era un hombre que siempre se levantaba a la madrugada a orar, y siempre él hacía canciones, componía canciones para Dios. Él me llama por teléfono, porque él vivía en Entre Ríos, nosotros estábamos acá en Córdoba, y me dice que el Señor le mostró en una visión que a mí no me iba a pasar nada, que yo iba a regresar con mis 2 piernas. Y yo me acuerdo que eso me trajo mucha paz, y no solamente eso, sino que después de eso yo, al orar y estar en comunión con Dios todo ese tiempo, yo le dije: Señor, que sea lo que vos quieras, yo sé que vos estás conmigo, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Y en una oportunidad antes de ir a la internación, yo tengo una visión donde yo estoy como con ropas, con batas de donde iba a estar internada, y estoy en un lugar parado como tipo en un campo, donde no había, era un terreno baldío, pero estaba todo como con sembrados, y yo veo una figura ahí, y yo interpreto que es la figura del Señor Yeshua, Jesucristo, porque no le veo el rostro, simplemente veo que es alto y tiene sus ropas resplandeciente blanca, y me llama y me dice que vaya donde él estaba, y yo voy, y al ir yo comienzo a llorar, y me dice: llora todo lo que tengas que llorar. Y cuando él me dice así, yo comienzo a largar el llanto, y he repuesto mi cabeza en su hombro y comienzo a llorar, y siento en el sueño una consolación, siento que él quita toda la angustia que yo sentía, y él me dijo: llora todo lo que tengas que llorar, que después yo te quiero mostrar algo. Y cuando yo siento que él quita ese dolor o esa angustia, esa desesperación, yo siento una paz, y él comienza a llevarme, me lleva como tipo en un vehículo, y empezamos a recorrer las calles y él me comienza a decir: mira ¿y qué ves? Y yo miro hacia afuera y comienzo a ver mucha gente, y reconozco muchas de ellas de diferentes religiones, católicas, evangélicas, gente que conozco, que en ese momento no estaba enferma, y en ese momento del sueño la vi enferma, y después, pasados los años, esa persona estaba enferma como yo la vi en el sueño. Y el Señor me dice: un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo soy el Señor, y me despierto. Y ese fue el sueño que a mí me dio la certeza de que Él había tomado mi causa, y que todo lo que yo estaba padeciendo tenía un propósito, y que Él me dio la paz para llegar al lugar de la operación, a ese día de la operación. Me dio la paz y la seguridad de poder creer de que todo iba a estar bien. Entonces, con mi mamá estando allá en aquel lugar de internadas, en el sanatorio, en el lugar donde nosotros veíamos, al lado mío había una señora que tenía por 3ª vez cáncer de hígado y de pulmones, y estaba ella hablando conmigo, y en ese momento tuvimos la oportunidad de hablarle acerca de Dios, de lo que Él estaba haciendo. Cuando llega el día de la operación, mi mamá ora por mí, pone sus manos sobre mi cabeza, y yo le digo a mi mamá también que esté tranquila, que el Señor puso esa paz en mi corazón. Y yo entré a quirófano, y en el quirófano
Me pusieron en la anestesia antes de dormirme y bueno, de ahí ya no recuerdo más nada. Desperté en medio de la operación. Y comencé a sentir cómo estaban sacando, cuando vas a una carnicería, estaban cortando los huesos de la carne. Yo sentí literalmente eso, sentía cuando me estaban golpeando como con martillo mi pierna, y yo estaba despierta, pero no sentía dolor porque esa parte la tenía totalmente anestesiada. Y escucho claramente, había 5 médicos operándome. Eran médicos, no eran enfermeros, eran médicos de alta complejidad operándome, y yo escucho cuando una de las médicas le dice al doctor, a este doctor que era el que manejaba todo, le dice, qué tremendo, decía, está encapsulado, todo está encapsulado. Yo escucho eso y después me vuelvo a dormir y me despierto cuando ya había pasado la operación, y los médicos me dicen, Sandra, pudimos salvar tu pierna y queremos contarte algo. Decía, ¿querés ver el hueso? Y yo no quería ver, y cuando no quería ver, y enseguida me lo mostraron ahí en bandeja, el hueso que me sacaron era un hueso, la tibia, pero arriba estaba así, como que tenía como el hueso, como que había una papa grande en ese hueso, y me dijo, está todo encapsulado. Y me llevaron a la habitación y me dijeron que ellos querían llevar como una escuela a la gente que nunca, a los médicos que estaban estudiando, que nunca tuvieron este caso. Así que yo le dije que sí, estaba en ellos. Y después, cuando pasó, me iban a dar el alta, el médico fue y me dijo, no va a haber necesidad de quimioterapia, no va a haber necesidad porque todo fue sacado. Si puedo voy a poner algunas fotos de las que he recibido acerca de la operación para que puedas ver. Y cuando yo escucho eso, yo sabía que esa era la intervención divina de Dios, cuando Él me permitió despertar en medio de la operación y escuchar que todo estaba encapsulado. Dijeron otra palabra, dijeron, increíble, el hueso se ensanchó. ¿Para qué? Para cubrir el tumor. Yo no sé, pero creo que los huesos no se ensanchan ni se estiran, sino que dice que el hueso estaba ensanchado y había cubierto todo el tumor, lo había encapsulado. Cuando los estudios estaban demostrado en varios estudios que había hecho metástasis, así que ese fue el milagro que yo viví cuando Dios intervino en esta situación. No fue necesario quimioterapia, yo volví a mi casa y volví a hacerme los controles, y mi vida fue totalmente diferente, normal. Mi compromiso con Dios, yo dije, después de esto, yo creo que no hay nada más hermoso que poder servirte. Y comenzó a crecer mi fe a través de ese milagro que Él hizo en mi vida, y mi esposo y yo en ese tiempo comenzamos, nos pusieron como a cargo de una iglesia donde nosotros comenzamos a ser los que llevábamos la palabra. No éramos pastores todavía, y en ese momento cuando comencé, me recuperé, comenzamos a hacer las reuniones. La fe que había en mí creció de una manera poderosa, que cuando comenzamos a hacer las reuniones, quizás yo no sabía predicar, sí cantábamos, era lo único que sabíamos hacer, cantar, porque mi esposo y yo, el músico, a mí me gustaba cantar, era la corista de la iglesia donde venía, pero lo único que sabíamos hacer era cantar, y mi cantar cambió desde antes de que sucediera todo esto a lo que sucedió, cambió. Sentía que había vida en todo lo que hablaba, en todo lo que decía, y a partir de ese momento nosotros en las reuniones comenzamos a ver milagros impresionantes, porque la fe se activó en la gente, porque yo le creí al Señor. Si Él lo hizo conmigo, lo puedo hacer con vos y lo puedo hacer con muchas personas. Y en ese tiempo y hasta el día de hoy hemos sido testigos de grandes milagros que el Señor ha hecho. En una de las oportunidades llegó una persona, un hombre que tenía su pierna totalmente con gangrena, y este hombre decía que no creía en Dios, que no tenía fe,
Entonces mi esposo y yo nos pusimos a orar y le dijimos, bueno, usted no tiene fe, nosotros sí tenemos fe y creemos que usted se va a sanar, porque después de haber experimentado caminar por el valle de sombra de muerte y ver la mano poderosa de Dios, sabíamos que para Él no había nada imposible. A mí me permitió llegar al quirófano, pasar por lo que tuve que pasar, pero hay mucha gente que nosotros le ministramos y que estuvieron y escucharon el testimonio, su fe se activó y el Señor lo sanó instantáneamente. Este hombre que tenía la pierna con gangrena, nosotros oramos, él se fue a su casa y a la semana siguiente, a la noche del servicio que tuvimos, él regresó saltando y mostrando su pierna como había quedado totalmente limpia, no tenía más la gangrena. Después un niño también que sufría, era celíaco, su abuela lo llevó y nosotros oramos y dijimos, él está sano, denle de comer lo que no podía comer. Y así fue. Hoy este niño ya está casado, ya tiene su familia, y hace unas semanas atrás me encontré con su abuela y me decía, él está totalmente sano, nunca más fue celíaco, fue sanado totalmente. Después otro niño que tenía el síndrome urímico amolémico, creo que se llamaba así, también fue sanado, usaba barbijo, no podía comer ciertas cosas y fuimos a su casa, yo fui con otra hermana y siempre creyendo en lo que él hizo en mi vida, que él lo podía hacer con ellos, y también recibió la sanidad, recibió el milagro. Después una mujer que ya era anciana, viejita, pero ella creía, ella escuchaba los milagros que estaban sucediendo y ella dijo, yo creo que Dios me puede sanar, y quería que le ore para que ella no usara los lentes, y obviamente ella lo usaba porque era una mujer de edad, y yo le dije, para el que cree nada es imposible. Oramos por ella y ella, todo ese tiempo que estuvimos en esa localidad donde estábamos viviendo, estuvo sana completamente. Hasta la última vez que la vimos, esto estoy hablando hace unos años atrás. El Señor comenzó a trabajar en mi fe, yo me fortalecí, yo creí en Él y Él hizo una obra hermosa en mi vida, me sanó mi alma y mi cuerpo, porque a veces cuando nosotros tenemos enfermedades, muchas veces nuestra alma que está enferma, a veces hay falta de perdón en nosotros, hay cosas que cargamos y que no le hemos contado a nadie, hay cosas que hemos hecho quizás y que nuestra alma está llorando por dentro y repercute luego en nuestro cuerpo. No puedo hacer tan largo el video, pero a partir de aquel tiempo, allá por el 2008 que fui sanada, pasó este tiempo de milagros y siguió, y hasta el día de hoy, hasta hace unos días, nosotros seguimos recibiendo, y donde vamos a ministrar siempre hay milagros. Pasaron prácticamente 18 años de aquella vez que el Señor me sanó, y desde aquella vez yo no consumo medicamento, yo no tomo medicamento, ni siquiera vaya aspirina. Todo lo que el Señor me enseñó es a caminar por fe, creyéndole a Él. Yo puedo decirte, amigo, amiga, que si vos estás del otro lado y estás padeciendo por algo similar, que tú puedes activar la fe. Cuando todo se terminó, las respuestas se terminaron, puedo decirte que hay un Dios poderoso que puede sanarte, liberarte y hacer de ti una persona nueva. Hizo de mí una persona nueva, una persona que le sirva para sus propósitos, para que muchas personas pudieran ser sanadas. Hoy puedo contarte que muchas personas, no puedo contar todos los testimonios por causa del tiempo, pero muchas personas recibieron su milagro. Tumores desaparecieron, cáncer desaparecieron. Este es el testimonio que quería compartir con vos. No estás solo, no estás sola. Te invito a que puedas, si tienes necesidad de que oremos, que puedas anotarte, escribir tu nombre. Quiero decirte que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. No tengas duda, no dudes, porque donde termina la respuesta de los hombres, comienza a activarse en nosotros algo que se llama fe. Activa esa fe, y yo te invito a que si estás pasando por una situación similar, estás padeciendo ya sea por un cáncer o por otro tipo de enfermedad, que vos puedas activar tu fe. Y bueno, si querés que oremos por vos, querés escribirnos
podés hacerlo. Deja tu nombre en los comentarios, deja tu situación y nosotros vamos a estar orando por todas las personas que estén necesitando una oración como yo lo necesité en aquel tiempo, en aquel momento. Y puedo asegurarte de que Dios es un Dios que responde, un Dios que no hace la vista gorda a nuestra situación, sino que muchas veces Él espera que nosotros, nuestro corazón se humille. Muchas veces nuestro corazón está enaltecido, muchas veces nuestro corazón está dolido, muchas veces estamos quebrados delante de Dios, pero Él espera de nosotros que nos humillemos, como dice su palabra, bajo la poderosa mano del Señor para que Él pueda levantarnos y poder caminar en una salud divina. Hay mucha gente que quiere un milagro, y mucha de la gente que recibe el milagro al tiempo vuelve a estar enfermo por causa de que no ha caminado en una salud correcta. Y yo te invito a que vos puedas caminar en una salud de reino, que vos quieras pedirle a Dios que Él te lleve a caminar en una salud de reino, que ya no tengas necesidad de tomar medicamentos, sino que puedas ser esa persona que camine por la fe, caminar por la fe, escuchando a Dios, teniendo en cuenta que cuando Él dijo consumado es en la cruz, cuando dijo esa palabra consumado es, fue consumado, la muerte fue llevada en la cruz y nuestras enfermedades dice que fueron clavadas en la cruz. Por medio de su llaga dice que nosotros recibimos la sanidad y la salvación, así que te animo a que puedas creerle a Dios. Y que bueno, si quieres contarme tu testimonio lo puedes hacer en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo, la paz, el shalom de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Ese milagro que estás esperando también venga sobre tu persona.